monomodelo, yo se lo ejemplifico de una manera muy simple. Es algo así como que en una orquesta sinfónica a alguien se le ocurriera decir, vamos a hacer una orquesta sinfónica en la cual van a sonar puros clarinetes. Pues sencillamente usted puede tener una orquesta de clarinetes, pero va a sonar como clarinetes, no va a sonar como una orquesta sinfónica. Lo que se está planteando dentro de la historia del mundo y lo que se plantea en la construcción de un Estado comunal y de una sociedad o de una comunidad universal fundamentalmente, es que esa sociedad funcione dentro de una pluriculturalidad, es decir, que funcione como una orquesta. Ahí tiene que sonar, habrán culturas que tienen la identidad y las características de un violín y suenan como un violín. Y hay culturas que tienen el sonido de un violonchelo y suenan como un violonchelo. Y hay culturas que son como una trompeta y suenan como una trompeta. Y hay culturas que tienen el sonido, qué sé yo, de un saxo y suenan como un saxo. Pero pretender fundamentalmente que las culturas suenen todas como un solo instrumento, en esencia, eso ha sido uno de los elementos que ha hecho en el fondo de la estructura y del desarrollo, del modelo de desarrollo que nosotros hemos vivido, lo que nos ha llevado en el transcurso histórico a ser, de alguna manera u otra, una cultura dependiente. Yo, por ejemplo, les preguntaría, ¿cuándo los europeos fueron subdesarrollados? ¿Saben cuándo? Nunca. Porque en la concepción del subdesarrollo y el desarrollo fue una teoría ideológica, una tesis ideológica inventada dentro de ese mundo fundamentalmente para ellos ponerse dentro de la cresta de la civilización y poner a toda la otra estructura de la periferia en una desubicación histórica y cultural. En el fondo de esa estructura, eso funcionó en esencia así. ¿Y qué en el fondo es lo que ha sucedido dentro de ese ámbito? Que eso les ha resultado abiertamente beneficioso a ellos. Y les ha resultado muy abiertamente beneficioso porque eso en el fondo les ha permitido a ellos transferirnos tecnologías de desecho. Aquí lo que fueron el cuarto, el quinto, el séptimo, el octavo plan de la nación que se hicieron en Venezuela no fue otra cosa que un proceso de transición de tecnologías de desecho. Porque era algo así como que un buen día un conejo se le acerca a la tortuga y le dice, mira tortuga, ¿tú quieres ser tortuga? Bueno, para tú ser tortuga te tienes que parecer a mí, te tienes que poner orejas de conejo, te tienes que poner patas de conejo, te tienes que poner cuerpo de conejo, te tienes que poner piel de conejo. Y cuando tú seas eso, entonces tú vas a empezar de alguna manera u otra a ser tortuga. Pues por supuesto, la pobre tortuga se pondrá todo lo que quiera, pero nunca en la vida va a llegar a ser conejo. Y eso es lo que en el fondo del desarrollo histórico a nosotros nos han hecho vivir fundamentalmente los países que se tildan de desarrollados y que nos llaman a nosotros culturas subdesarrolladas. Tenemos una educación que a la par de las industrias culturales, los medios, la religión, entre otros, fomentan la cultura circunscrita, organizacional, institucional, corporativa, por supuesto del modelo neoliberal o del capitalismo. Queremos una educación comunitaria, institucional, fundada en los valores, protagónica, humana, ecologista, no consumista. Tenemos una educación verticalizada, una educación que nos habla fundamentalmente de niveles, que nos habla de la educación, de un subsistema de educación básica y de un subsistema de educación universitaria, que nos habla de una educación primaria, de una educación inicial, una educación primaria y de una educación media, que nos habla de una educación de pregrado y posgrado, una estructura nivelada particularmente de alguna manera básica verticalmente. En el modelo de organización de la educación del siglo XXI, esa educación tiene que ser horizontal. Hoy, de alguna manera u otra, cuando se le da una importancia muy grande a lo que es el manejo de las operaciones básicas, la educación del siglo XXI es una educación que se sustenta esencialmente en el desarrollo de las operaciones cognitivas y de las operaciones físico-psíquicas de los sujetos humanos o de los seres humanos. Esta educación en su esencia se centra por sustancia en el manejo de las operaciones básicas. Por lo tanto, tanta importancia tiene hoy la educación inicial como lo tiene la educación media, como lo tiene la educación universitaria. Tienen que ser absolutamente horizontales.
Tenemos una universidad institucional y queremos, en el fondo, una universidad de estas características, una universidad horizontal, con gestión directa del poder popular, que se rija por los valores de las instituciones comunitarias y no por las normas organizacionales. Queremos, digamos, en esencia, una universidad del poder popular, una universidad consustanciada con el ambiente, con la cultura, con la territorialidad, con lo académico. Y viene la gran pregunta: ¿cómo conseguimos lo académico en la universidad comunal? ¿Cómo conseguimos esto? Y entonces tenemos, digamos, el ámbito de la educación universitaria. Y tenemos una educación universitaria organizacional, que es la del Estado, constituido frente a una educación institucional que debería plantearse dentro del modelo de Estado, fundamentalmente comunitario. Esa educación organizacional es validada, sufre un proceso de validación que viene dado desde la institucionalidad, mientras que la educación institucional de la comunidad, esa tiene que sufrir un proceso de legitimación que no tiene que venir dado fundamentalmente desde la institucionalidad del Estado, sino tiene que venir dada desde el poder popular, desde las estructuras fundamentalmente comunitarias. La educación de base institucionalista ha creado dentro del modelo un modelo academicista, donde se legitima, donde o se valida o se coloca como apócrifo todo aquello que fundamentalmente no responde estructuralmente a los determinados parámetros académicos fundados dentro del modelo de universidad positivista. Eso se lo ve como un elemento de desecho o como un elemento de carácter secundario o como algo apócrifo. Ese modelo de la universidad dentro de su estructura fundamentalmente tiene que transformarse como tiene que transformarse su estructura de formalidad y de informalidad. Dentro del ámbito de la estructura y de la realidad concreta que nosotros tenemos en Venezuela, ¿qué constituye el concepto de lo que nosotros entendemos por Estado comunal, o por lo menos lo que este servidor que está aquí entiende? ¿Qué es nuestra comunidad? ¿Qué constituye la sustancia de nuestra comunidad? Pues lo constituye un mundo racional, el mundo de la academia, el mundo de los académicos, el mundo fundamentalmente de las organizaciones académicas dentro de esa estructura. Y fundamentalmente ese, digamos, que es una primera gran cosmovisión de ese mundo. Ese mundo académico funciona por el territorio de lo nociológico, lo paradigmático, los formalismos fundamentalmente, digamos, instrumentales de lo que es la lógica y vida de pensamiento del universo académico. Pero al lado de ese universo académico hay un universo mixto que está dado en los contextos de las culturas urbanas. Y ahí también hay unos saberes, y ahí también hay una cultura, y ahí también hay una estructura que la universidad del siglo XXI no puede de alguna manera u otra obviar, porque es una gran mentira seguir pensando que la universidad de hoy es la absoluta proveedora de los conocimientos para el hombre del siglo XXI. Y por supuesto, tenemos también una cultura consuetudinaria, es decir, una cultura de tradición oral, una cultura que está allí dentro de las comunidades, que está en las comunidades campesinas, que está fundamentalmente en los pueblos, que está de alguna manera u otra dentro de la estructura de los saberes populares. Y esa cultura fundamentalmente es la universidad del siglo XXI tiene que tomarlas en consideración. Yo les voy a explicar un poco, o voy a narrarles un poco, por ejemplo, cómo es el paradigma estructural en el que se mueve fundamentalmente la cultura racionalista académica de las universidades. Son sencillamente instituciones generadoras de teoría, y de teorías producen modelos y de modelos producen praxis. Esos modelos generan escritos dentro de una racionalidad y en el fondo no constituyen otra cosa que estilos o propuestas de pensamiento, que son los llamados paradigmas. Y dentro de las praxis generan procesos de interpretación y versiones del conocimiento para la realidad. Eso es lo que es, en el fondo, digamos,
la gran epistemia o lo que podríamos entender fundamentalmente como la forma estructural de pensamiento, de organización del modelo de una universidad. Mientras que tenemos la otra, que es la cultura consuetudinaria. Esa cultura vive por las vivencias, es decir, esa cultura tiene dentro de su proceso de organización el proceso de vivencias dentro de las instituciones comunitarias y generalmente actúa por patrones históricos que están allí articulados dentro de eso, y por supuesto todas las acciones fundamentalmente dentro de las comunidades se articulan por prácticas culturales. La sustenta fundamentalmente la tradición oral y las cosmovisiones que están dentro de ellas. Luego, fundamentalmente, dentro del mito consuetudinario racional tenemos lo que se llama los convencionalismos. Dentro de eso, dentro del ámbito de lo urbano, fundamentalmente, tenemos lo que se llama, es una cultura que actúa por los convencionalismos, por maquetas o formatos, por praxis, por modas, por mercado. Es la cultura urbana la que es más susceptible fundamentalmente a este modelo cultural. Y ese modelo cultural es uno de los modelos fundamentales a tener también en cuenta o en consideración dentro de la estructura del modelo de la universidad del siglo XXI. Porque no es una realidad oculta, es una realidad que está ahí en el contexto y hay que verla y de alguna manera u otra, estando a favor o frente o en oposición a ella, de alguna manera básica la universidad culturalmente tiene que asumirla. Por supuesto, eso va a generar en consecuencia estructural que se produzca dentro del ámbito un modelo de universidad que no solamente tome o que actúe concretamente dentro de lo que sería fundamentalmente la cosmovisión de lo académico, sino se requiere en esencia una universidad que articule lo académico con lo consuetudinario y fundamentalmente con lo mixto dentro del ámbito de la estructura de la cultura, o en traducido en otras palabras, que considere no solamente el mundo estricto de la cultura académica, sino el mundo de las culturas urbanas, fundamentalmente, y el mundo de las culturas consuetudinarias que están en los ámbitos, fundamentalmente de las culturas, bueno, rurales, pueblerinas, etcétera, etcétera. Dicho esto, fundamentalmente, diría en esencia que la universidad del siglo XXI requiere entonces transformarse, no desde la perspectiva de mantener dentro de su fondo estructural, digamos, unos cambios de base accidental. Es decir, no se trata fundamentalmente de, cuando yo hacía el ejemplo de la silla al principio, lo decía fundamentalmente porque es lo que nos estamos planteando. Nos queremos seguir manteniendo en un claustro académico y queremos hacerle cambios de accidente a la estructura organizativa de esa cultura académica y de ese modelo estructuralmente académico. No se trata de esto. Se trata fundamentalmente de que si vamos a hacer una universidad para el Estado comunal, tiene que ser una universidad comunitaria. Y una universidad comunitaria tiene que, en el transunto de su estructura, tomar los otros componentes que constituyen a la cultura integral. No puede seguir siendo la cultura circunscrita académica la que funcione para ella, sino tiene que ser en el fondo una universidad que también tome en consideración las culturas que están fundamentalmente presentes dentro del seno natural de las comunidades. Muchísimas gracias. Gobierno Bolivariano.